Santo es el Señor. Libro de Josué, su capítulo 1. Dios es fiel. Vamos a hablar un tema muy peculiar. Y a lo que usted le busca le puede susurrar al oído al vecino suyo diciendo escenarios de batalla. Escenario de batalla. Es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Gloria al Señor. Y para eso entonces tenemos esta cita bíblica como introducción para este tema. Escenario de batallas. Si puedes ponerse sobre sus pies para reverenciar esta palabra. Gloria al Señor. Santo. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que sea ese amén de multitud, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 1 en adelante, a la altura del 7. Y dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, mi siervo, o siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como se lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se opone el sol, será vuestro territorio. Y nadie podrá hacerle frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparten de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda o que hagas. Padre, gracias por tu palabra que son benditas de antemano. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. A ti sea el poder, la alabanza. Padre, a ti sea el honor. A ti rendimos pleitesía, Señor. A ti, Dios mío, venimos en esta hora, Padre, adorando tu nombre, diciendo que tú eres el único bueno, el santo, el eterno Dios, todopoderoso. A ti, oh Dios, Padre, rendimos, Señor, nuestra cuenta. A ti, Señor, aleluya, sea la alabanza una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, pero no asiente la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya, den gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya, ¿alguien puede decir un gloria a Dios de nuevo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Por lo cual queremos que Él habite. Y para que Él habite tenemos que adorar. Tenemos que alabar su nombre. Tenemos que exaltar su nombre. Tenemos que decir que Él es bueno. ¿Alguien me sigue en esta hermosa tarde? Amén. Estamos en la hora del sacrificio, ¿sabe? Vamos a salir de la hora del sacrificio cuando lleguen las 4. Estamos en la hora del sacrificio. A la hora que se entregan los sacrificios. A la hora que se presentan también. Aleluya. Había un sacrificio muy mencionado que es el sacrificio de paz. Y ese era uno que se presentaba como esta hora, a las 3 de la tarde. Gloria a Dios.
Pero en sí, vamos a lo que vinimos. Aleluya. Dile al que está a su lado, ¿estás ready? ¿Estás ready? ¿Tiene los cinturones abrochados? Amén. ¿Tiene tu cinturón? Porque vamos a despegar. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros hablamos acerca de este poderoso escenario, esta frase en la cual hemos escogido por el Espíritu Santo que nos habló, hemos dirigido este tema a un concepto muy poderoso en el cual nosotros nos invita a reflexionar en todos los encuentros masivos que hemos vivido en nuestra vida. Momentos difíciles, momentos de angustia, felicidad o adversidad. Son escenarios en el cual nosotros nos movemos a tomar decisiones para luego enfrentar. Pero en muchas ocasiones estas decisiones que hemos tomado no han venido por coincidencia, sino de occidencia. Sino que Dios verdaderamente te ha colocado en ese lugar, te ha colocado al frente de esa situación para que tú entonces pelees la batalla. Dios elige, y vengo con una frase: Dios elige nuestras batallas. Dios elige nuestras batallas. Y muchas veces nosotros tenemos que ver cuáles son las batallas que tenemos que pelear. Dios elige nuestras guerras, pero nosotros también sabemos cuáles son las que nos convienen pelear. ¿Amén? Pero yo decidí pelear las batallas que Dios elige para mí. Dios ha elegido batallas específicas en tu vida que tú tienes que pelearla. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que los cobardes no entran al reino de los cielos. Y usted se lo dice a quien usted desee decírselo. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Por lo cual aquel que tenga espíritu de cobardía, es tiempo de que renuncie a todo, porque no entra al reino de los cielos. Estos son para gente verdaderamente que están dispuestos a pelear la batalla que Dios eligió que tú pelees. Lo que Dios te puso al frente es para que tú demuestres lo que ya Dios puso en ti. Dios puso armadura. Dios puso una jerarquía en ti. Tú eres una hueste espiritual. Tú eres más allá de lo que pasa en tu mente, en tu imaginación. ¿Sabe? Contigo Dios cruzará montes. Contigo Dios cruzará el mar. Contigo Dios cruzará fuegos, montañas. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora. Lo que te estoy diciendo es que Dios ha elegido tus batallas para que tú lo elijas a Él a pelearlas contigo. Ok. Cuando hablamos entonces del nombre en el cual es Dios, que es el Elohim, así se refiere según el hebreo, que es el ser supremo, por lo cual es soberano. Y muchas veces la gente dice que por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, con voz temblorosa y media rara, porque tiene la capacidad de enfrentar lo que tú estás viviendo. Por eso es que lo está viviendo, porque si no estuviera muerto o muerta. Necesitamos entender que debe de haber, ¿sabe?, una coherencia con las preguntas que estamos haciendo. Tienes que estar de acuerdo a nuestra vivencia. Si Dios los puso a vivir la situación que está viviendo, vívala, porque tendrá victoria en medio de ella. Cualquiera que sea la situación que usted está viviendo, vívala, porque Dios te dio a ti las herramientas suficientes. Y si no desea
pelear con ella, te dio una voz para que suba y clame a Jehová. Y Él va a venir a ti. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te voy a responder. Tú no tienes que ir donde otros. Tú no tienes que ir donde nadie. Tú no tienes que ir a buscar comprensión de personas. A ti hay un mandato que dice: sube delante de mí. Sube, clama, intercede, clama a mí que yo te voy a responder. Mientras tú estés clamando al hombre, el hombre no te va a responder. Pero si clamas al Dios de los cielos, Él te va a responder. Lo que tú estás viviendo es temporal. Las batallas son temporales, pero las guerras pueden durar años. Te puedo decir que tú puedes perder una batalla, pero jamás la guerra. Puedes perder una batalla simple, pero jamás la guerra. La victoria de tu guerra está garantizada. La victoria de tu guerra está garantizada. Aleluya. Cuando entramos en el concepto de que Dios pone los escenarios de tus batallas, Dios elige los encuentros de tu batalla. ¿Sabe? No podemos salir a las batallas si no hay primeramente una dirección. Necesitamos ser adiestrados para ir a la guerra. Necesitamos ser equipados para ir a la guerra. Necesitamos ser instruidos para ir a la guerra. Cuando Dios llama a Josué, le dice: ven acá, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, hay un luto por el hombre de Dios. El hombre estaba en duelo. El hombre, cuando escuchó las noticias, se quebrantó. Pero mientras Dios estaba hablando, no pudo seguir, ¿sabes? Estando o demostrando alguna debilidad, porque el Dios de Dios estaba hablando con él. Pero luego que Dios terminó de hablar con él, él anunció al pueblo. Hubieron gente que no creyeron en la palabra de Josué y le dijeron: oye, Josué, ¿tú quieres que vayamos a ver si conseguimos el cuerpo de Moisés por ahí? Y le dijo: vayan a ver, pero yo sé que Dios lo sepultó. Y dice que andaron un periodo de días buscando el cuerpo de Moisés. Y dice que no lo encontraron. Porque cuando Dios sepulta a alguien, lo sepulta. Él sabe lo que hizo. Amén. Cuando Dios sepulta tu pasado, cuando Dios sepulta cosas en tu vida, lo arranca por completo. Por más que el infierno, los demonios quieran buscarlo, no lo encuentran. Le dijo: escucha bien entonces atentamente lo que te voy a decir. Tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que Él le juré a sus padres que se la daría a ellos. Pero yo quiero que tú tengas algo, y algo que se llama esfuerzo, y lo otro es valentía extrema. Yo no quiero que tú tengas valentía. Yo quiero que tú la tengas, pero la tengas extrema. Me demuestra a mí que eres valiente, porque vas a pelear con gente que van a querer atemorizarte el corazón. Y yo necesito un hombre maduro. Necesito un guerrero que esté dispuesto a introducir a este pueblo. No necesito gente débil. Necesito gente dispuesto a tener, ¿sabe? El yugo de mi servir bien puesto, de acuerdo a las enseñanzas que di a mi siervo Moisés. Vine a ti porque tú estabas preparado. Te estabas preparando en los días de Moisés. Estás preparado en el fin de Moisés.
Hay veces que no entendemos cuál es la capacitación o la preparación de ciertos procesos que llegan a nuestra vida. Lo que sucede es que Dios tiene un escenario donde te va a introducir. Dios tiene un escenario donde te va a introducir. A veces tú estás pagando el precio en algo y no sabes, Señor, ¿y por qué tanta batalla? Tanta guerra. Dios está accionando y formando, ¿sabe? Un escenario de exhibición. Dios le dijo a Josué: hoy, a partir de hoy, voy a comenzar a engrandecerte delante de este pueblo. La gente va a entender que yo te llamé a ti. ¿Cómo va a ser eso? Josué nos preguntó. Él simplemente se sometió a la palabra de Dios en su vida. Y como se sometió, la primera instrucción de Dios a Josué fue: dile al pueblo que se reconcilie cada uno con su hermano. Que se reconcilie cada uno con su hermano. Habían algunos que tenían más de 20 años que no se perdonaban. Y ese día, como Dios mandó, Dios comenzó a fluir en ellos. Y dice que se abrazaban, se perdonaban, lloraban. Y la gloria de Dios comenzó a moverse. Cuando la gloria comenzó a moverse, ya era a punto de que todo el mundo recogiera, porque iban a zarpar hacia el otro lado del Jordán. Dios habla y le vuelve a dar la instrucción y le dice: Josué, yo quiero que los sacerdotes agarren el arca y estén descalzos. Y cuando las aguas toquen sus pies, juntamente con el arca, se va a abrir. Y Josué recibió la instrucción. Hay gente que recibieron instrucciones. Escuche esto. Muchas veces las personas reciben instrucciones, pero los protagonistas no son ellos. Los protagonistas aquí del milagro no era Josué, eran los sacerdotes. Él simplemente dio la instrucción, y de acuerdo a la instrucción los sacerdotes, actuaron. Iba a sido otro, dice: no, yo tengo una vara, Dios, usa esta vara que yo tengo. Los sacerdotes que se queden atrás. No, porque era conjunto a la visión, a la ordenanza. Porque en otro tiempo, ¿sabe? El mar rojo se abrió a través de un golpe de una vara. Ahora no necesita la vara. Ahora ya el arca era suficiente porque portaba la presencia. La vara que Dios tocó jamás fue la vara de Moisés. Pero como esta arca nunca fue de nadie, sino que esta arca fue de Dios. Y el símbolo que había ahí, de la manera que se tenía que cargar, así se hizo. Y como se hizo de la manera correcta, el milagro y la presencia que estaba en el arca comenzó a funcionar. Y cuando salió la presencia, inmediatamente ellos tocaron el lugar, el agua se abrió. La instrucción era clara. ¿Y por qué no lo hicieron como lo hizo Moisés? Con una vara. Porque a Josué no le entregaron una vara. A Josué le entregaron una espada. La vara la tenía Moisés. Y como Josué no descendía de la parte sacerdotal, entonces la vara no estaba incluida. ¿Alguien me sigue? Pero sí estaba el liderazgo. Y el liderazgo es de dar instrucción, porque el líder recibe instrucciones. ¿Y sabe quiénes eran los que poseían la parte autoritaria o espiritual? Eran los sacerdotes. Como Josué no tenía un linaje sacerdotal,
no podía entonces introducirse de la manera como Moisés. ¿Alguien me sigue? Entonces, como no podía introducirse como Moisés, Dios usó el plan que siempre había formado. Los sacerdotes, salen los profetas de los sacerdotes, o sea, de la tribu de Leví, venían los sacerdotes y los profetas. La gente que bregaban con el asunto espiritual. Cada quien tiene que conocer su rol. Cada quien tiene que conocer su área. Él sabía que no podía, porque la instrucción era con los sacerdotes. Aunque la grandeza del liderazgo iba a venir sobre Josué, pero los sacerdotes eran que le tocaban. Y hay gente que quieren estar poniendo manos cuando ellos son otras cosas. Hay gente que en los sacerdotales hay que dejarlo a los sacerdotes. Si Dios te llamó a hacer guerra, haz guerra entonces. ¿Alguien me está siguiendo? Porque debemos de conocer los roles y el poder jerárquico. Este camino se conoce de esta manera. Por más grandeza que tuviera Josué, no podía tocar el arca que estaba comisionada solamente a los sacerdotes. En una ocasión, viendo este mismo escenario, David desea transportar un arca y busca lo incorrecto que no fue dado para transportarla. Y muere un hombre en el camino llamado Usa, porque colocaron el arca donde no tenía que estar. La llevaron donde no tenía que ser llevada. Era a través de los hombros de los sacerdotes, no de una carreta nueva, ni de un buey que la lleve. Eran los hombres de Dios que tenían que llevar el arca. Dado a entender de que eso perjudicó a una familia, la familia de Abinadab. Y esta familia fue perjudicada porque se murió un hombre llamado Usa. Nosotros debemos de entender de que hay principios y Dios no dobla sus principios. Porque se lo dice a Josué: mantente derecho, firme, ni a diestra ni a siniestra te moverá. Te mantendrás centrado para que todo lo que haga prospere. Y cuando Eli recibió la instrucción, pasaron el Jordán, se abrió. Ahora nos encontramos en el escenario, uno de los escenarios más fuertes que tuvo que atravesar Josué. Fue basado en instrucción. Le dice que Dios prepara sus escenarios. Yo quiero que usted medite cuáles escenarios Dios ha preparado para usted en medio de su grandeza. Dios ha colocado personas específicas para que desarrolle o mueva algo en su vida. Esos son escenarios espirituales. Y aquí es donde se traza una de las historias más poderosas en la Biblia. La instrucción era que dieran vuelta. Josué por 6 días dará vuelta. Al 7º día vendrá de repentino una de las estrategias más fuertes. 6 días dando vuelta. Y el pueblo de Jericó confundido dentro de sus murallas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero la táctica de guerra era dar vuelta. 6 días dando vuelta hasta el 7º día. El 7º día entonces comienzan y dan 7 vueltas. A las 7 vueltas ellos lo que hacen es tocar las trompetas. Y acontece uno de los milagros más poderosos en esos días. Dice que todo comenzó a temblar y las murallas se fueron abajo. El asunto no es que Dios elija tus batallas. El asunto son las tácticas de guerra con las que tú las tienes que pelear. Necesitamos saber, y para eso hay instructores, ¿sabes? Que te van a adiestrar, te van a llevar a la dimensión para que obtenga la victoria correcta.
pueda recibir los botines. Hay guerras que usted no ha recibido ningún botín de nada de eso. Los despojos de ese lugar, Dios dijo claro, no cojan nada del anatema. Y si hay oro, solamente colócalo al tesoro de la casa o del tabernáculo, de lo que se había de hacer para que se santifique. Échalo al fuego para que se purifique. Y luego entonces llévenlo al tesoro del tabernáculo. Pero nadie coja nada para sí. Pero hubo uno que cogió algo, él y su familia, Can, y escondió algo en la tienda porque había avaricia en sus ojos. Era avaro. Irrumpió en contra del mandamiento de Dios. Y como él pensaba que era Josué que estaba mandando, alaba. Porque mucha gente piensa a veces cuando alguien Dios lo está dirigiendo, ellos piensan como que las cosas las están haciendo los humanos. Sí. Sí. No son los humanos. Es que hay, ¿sabe?, tácticas de guerra. Y cada uno de nosotros tenemos que someternos a ellas para que nuestro camino prospere. ¿Cuántas decisiones usted tomó que si usted hubiese sabido, se hubiese economizado todo lo que usted vivió en el pasado? Aún estamos peleando traumas antiguos, traumas espirituales de gente rara que lo estaban dirigiendo a usted en otro sentido, que eran fenómenos andantes. No fue delegado ningún aceite o alguien que estaba comisionado por Dios en la tierra para dirigirte a ti y torcieron tus principios. Usted sabe la gente que son hechos 2 veces o hasta 3 veces hijos del infierno. Jesús habló a los fariseos diciendo: ustedes andan mal y tierra para buscar una gente para que se haga prosélito, y luego que se hace, lo hacen 2 o 3 veces hijos del infierno. ¿Usted me escucha? Por el nivel de doctrina rara, demoníaca, maliciosa. Mucha gente que le dice no hable con esa gente. ¿Cómo así? ¿Cómo que no hable y que no me ajunte con gente que son del mismo reino? Pero si tú le prohíbes a la gente que vaya ante el mismo cuerpo de Cristo, prohíbele que vayan de vacaciones también y que vayan a la tienda, que vayan a los lugares donde ellos quieren. Si tú tienes control de controlar el asunto de las congregaciones, pero prohíbele todo en la vida. A veces se caminan con gente que no tienen madurez espiritual. Y a veces son su producto de su propio miedo, porque piensan que la gente se le va a ir. Eso es porque no tiene una identidad espiritual. Entendemos que la gente tiene que crecer así como los hijos crecen, los biológicos o los de crianza, de que van a tener que rehacer su vida. Pero usted sabe muy bien que usted le dio toda la educación, lo fundamentó en la palabra de Dios, que puedan fluir en el espíritu, tener la libertad espiritual que se merecen. Yo creo que la espiritualidad no se le puede negar a nadie. La libertad espiritual no se le puede negar a nadie, porque Jesús no te condena con lo que realmente tú apruebas. ¿Por qué otro debe de condenarte? Pero esas son otras batallas que las pelearíamos en otro tiempo. Necesitamos saber de que cada batalla tiene un nivel de táctica de guerra. Si usted sabe que todavía no se siente ready para pelear esa batalla, evítela. Entrénese. Pero no que se eche para atrás con miedo, no, sino que entrénese. Porque los argumentos que te están diciendo van en contra de muchos principios y quizás no tenga el conocimiento de eso. Pero después que tú te sientas ready, mira, me dijiste tal cosa aquel día. Pero la Biblia dice que no tan solo del pan vivirá el hombre,
escenario de guerra. Ahora mismo tú le estás viviendo. ¿Cuáles son? Bueno, estamos viviendo en un tiempo de ayuno, pastor, pero hace tiempo que muchas iglesias terminaron. Esos fueron esas iglesias. La instrucción de esta casa es diferente. Es diferente. Cada quien tiene su instrucción. A mí me dijeron 40, yo sigo los 40. No, que a mí me dijeron el ayuno de Daniel. Se lo voy a explicar, el ayuno de Daniel. ¿Usted quiere la versión original o usted quiere el que hacen la gente? El que hace la gente es comer viandas todo el día, beber jugos, zumos de jugos, comer frutas todo el día. Todo el día. ¿Y qué sacrificio es ese? El original de Daniel es hasta las 6 de la tarde y luego él comía vianda. Comía víveres, comía legumbres a las 6 de la tarde, porque el ayuno es cuando se pone el sol hasta cuando también amanece, se presenta. Es de sol a sol es el ayuno. Ay, no, que me siento débil, me está dando algo. Dele algo a ese mareo. Ore. Mire, cuando usted le recita la palabra, esos mareos se van. Porque no es tan solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese mareo, ¿sabe cuál fue? Ay, si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y ese mareo, todo lo que tú ves está nublado y lo que ves es sándwiches y cosas, un grupo de cosas. Ahí es donde tú tienes que declarar la palabra y fortalecerte en ella y decirle: Señor, este año flaqueé, pero el próximo año vengo duro. Vengo duro. Porque tú tienes que demostrarle a tu carne que no es lo que dice. Sé que para muchos este nivel es difícil, entiendo. Pero cuando tú vayas a hacer algo, hazlo con excelencia. Aunque sean 6 horas, 7 horas, pero hazla. No te preocupes por los demás, Dios seguirá obrando en tu vida. Dios prepara escenarios únicos. Y hablamos de este gran hombre de Dios, Josué. Pero hay un hombre que casi no es mencionado en muchas prédicas. Y el nombre de este hombre es Otoniel. Y Otoniel era un hombre que tenía la capacidad de saber todos los nombres del ejército. Era el que llevaba los apuntes de las armas, las que estaban afiladas, las que necesitaban mantenimiento, las que necesitaban el mango o el cabo, como usted le conoce. Necesitaban, y él comenzaba a ordenar a los nuevos reclutas que necesitaban armamento militar. Él tenía todo esto en cuenta. Sin embargo, otros procedían con la prudencia y la fuerza. Él tenía la elocuencia militar. Pero un hombre completamente adiestrado, firme en sus decisiones. No era él muy alto de estatura. Era un hombre que tenía como algunos 5'11". ¿Alguien se identifica con ese tamaño? Era efímero, un hombre ágil completamente. Y las batallas de este hombre, las que Dios le dio a él, no era la misma que tenía el pueblo. La batalla de este hombre eran gigantes. Mientras todos estaban asustados con los gigantes,
él decía que él lo podía enfrentar. Tenía una manera. Dios le dio una capacidad para matar gigantes. Y cuando él regresa, todo el mundo está espléndido viendo de que es pequeño de tamaño y que a él le gustan las guerras con los gigantes. Parece como algo que no combina según la elocuencia. Y le ponen un reto. La mujer que él ama, llamada Asa, hija de Caleb, le nubló el cerebro que esa es la mujer que él quiere. Esa es la mujer que él quiere. Y Caleb le dijo, ¿sabes qué? A Asa le he puesto una condición. A Asa. Asa tiene una condición. ¿Cuál es? De que tienen que pelear con los gigantes de Anat para tener ese territorio que yo quiero. El territorio que le dieron a Caleb estaba minado de gigantes. Y Caleb se presenta delante de Josué cuando tiene 80 años. Le dice, escucha bien, Josué. Y dice, pero bájale 2. Yo soy tu hermano, soy tu amigo. No, Josué, tú sabes que en presencia de Moisés Dios me prometió aquel monte. Y ese monte es mío porque Dios me lo dio. Y yo tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años, la tengo para tomar mi monte. Y la palabra de Dios fue que yo tenía que ayudar a establecer a mi gente primero, para luego yo tomar ese monte. Las grandes batallas se dejan de último. Alaba. Las grandes batallas se dejan de último porque necesitan mejores tácticas. Ves peleando las pequeñas. Hay personas que se enfocan en las grandes cuando las pequeñas lo están destruyendo. La Biblia enseña a hacer morir las zorras pequeñas porque ellas destruyen todo el viñedo. Las cositas pequeñas, las molestias, porque eso va minando grandes cosas ahí. Y luego cuando se arma el fuego, ¿cómo se podrá apagar? Debemos de eliminar esas pequeñas cosas y luego enfocarnos, porque Dios se está preparando al matagigante. El matagigante nunca fue Caleb, fue Otoniel. ¿Alguien me sigue? Quizás tú esperando de que alguien se levante, alguien reconocido a tu lado se levante a pelear tus gigantes, cuando tu gigante Dios está preparando a un Otoniel. Y Caleb le dijo, ok, la recompensa es Asa. ¿Cuántos gigantes hay? Habían como 10 gigantes. Y algunos se alistaron, pero no dieron la talla. Y el alma secreta que tenía Otoniel era que Otoniel se había hecho amigo de un gigante. Y cuando se hizo amigo del gigante que estaba herido, lo ayudó a levantarse, lo ayudó a formarse, lo ayudó a alimentarse también. Porque los otros gigantes lo habían desahuciado, o sea, era un para. Hacer un para, desahuciado por su propia gente. Entonces Otoniel lo agarró y comenzó a hacer una amistad. Y ese gigante comenzó a decirle todos los secretos de los alaba. Todos los secretos de los otros gigantes. Y ya él tenía entonces en sí las debilidades de los gigantes. Y comenzó a caminar en esas debilidades. Y sabía cómo corrían, dónde se paraban, dónde iban a beber. ¿Alguien me sigue? ¿Qué era lo que comían? Y ahí él comenzó su estrategia militar. Buscó algunos compañeros. Le dijeron, ¿quién tiene miedo aquí? Alaba. Esto no es para miedosos. Este escenario no es de miedosos. Yo necesito gente que me cubra la espalda. Necesito gente que sean escuderos. Necesito gente que sean veloz, que mueva bien la espada.
que tenga bien su armadura puesta y pueda correr con ella. Que me arme una arma de guerra hasta de la ropa interior. Necesito gente fuerte aquí en este camino. ¿Alguien me sigue? No cualquier persona va a ir a atacar a los principados y a las potestades. Estos gigantes representan esto. Este escenario está lleno de muchas emociones y certidumbre. Había miedo, claro, había miedo. Pero Otoniel no conocía el miedo. Conocía las debilidades de los gigantes. ¿Alguien me sigue? Cuando tú tienes miedo es porque desconoce realmente lo que tú vas a atacar. Pero Otoniel estaba seguro de qué era lo que él tenía que atacar. Él no estaba improvisando. Ya él tenía en su mente un plan de ataque. Y dice que comenzó a ejecutar. Y dice que agarró ese lugar y se lo entregó a Caleb. Y Caleb entonces le dio el botín. ¿Cuál era? Eran algunas tierras y juntamente a su hija amada llamada Asa. Y Asa, viendo de que la tierra que le dio Caleb no tenían aguas, entonces fue delante de su papá y le dice: papi, las tierras que me diste no tienen agua, dame tierras con aguas. Y dice que ella clamó a esa petición y Caleb entonces le dio aguas. ¿Alguien me sigue? Porque se entendía que tus tierras tienen que tener la manera de cómo ser sustentada, de cómo ser fértiles para producir en esta vida. Necesitamos nosotros entender en esta exposición de que hay batallas que muchos no las van a querer pelear, pero verdaderamente cuando se encuentra un lazo de amor, que ese era el que tenía Otoniel hacia la hija de Caleb, por eso se enfrentó a los gigantes, porque había un lazo de amor incondicional. Él no estaba buscando tierras, él no estaba buscando cosas materiales, porque ya él las tenía por herencia de su papá. Pero sí buscaba una compañera, y estas compañeras tenían unos ADN fuertes de un hombre guerrero, un hombre que procedía de grandes batallas y en todas ellas tenía victoria. Caleb no conoció la derrota en ninguna de sus batallas. Todas de ellas tenían medallas de honor, tenían prestigio. Las hazañas que tenía este hombre, la fuerza todavía a la edad de 80 años, era evidente en su vigor, en su visión. A pesar de que envejecía, a pesar de que los años les pasaban, pero seguía vigente, seguía fuerte para la guerra. Otoniel dijo: yo no me voy a casar con cualquier hermana de mi tribu Judá. Necesito saber. Y hubo una información que comenzó a generar estrago en esos días, y es que la valentía de Otoniel se formó algo genético, y esa genética se pasó durante los años hasta llegar al nacimiento de David. Y cuando llega el nacimiento de David, David fue ungido como rey, y Dios pone un escenario, y este escenario es que hay un gigante andando, que su nombre es traducido el que mete terror o miedo, Goliat. Y Goliat se está infundiendo miedo en los corazones del pueblo de Israel, y se le activa la información de mata gigante a David, una información genética que viene desde los días de Otoniel, y comienza a repasar la historia
Dice, yo conozco que alguien de mi descendencia, más allá en los días de Josué, mató un gigante. Yo creo que Dios también me va a dar estos gigantes. ¿Alguien me está siguiendo? Y la historia se repite aquí. Y por eso entonces David tenía en su ADN que alguien en su familia, allá atrás en sus generaciones, mató gigantes. Por eso es que alguien que está aquí dice, yo tenía una abuelita que oraba, yo tenía un tío que oraba, yo tenía a alguien que pedía en la familia, alguien de tu descendencia dio rodillas por ti, y por eso tú estás aquí en esta hora. Alguien de tus parientes peleó la guerra que tú estás peleando ahora. Se parece, agarra la fe y dice, mi abuela venció, mi tatarabuela también. Quien sea que haya sido parte de este ministerio, de esta carrera de fe, sabes, peleó algo por ti. Y por eso nosotros hoy en día estamos peleando la batalla de la fe. Y David se enfrentó y preguntó también, para que usted vea la misma información, ¿qué es lo que están dando al que mate a este gigante? ¿Qué preguntó Otoniel? ¿Qué es lo que están dando al que mate a estos gigantes? O sea, la muerte de los gigantes trae recompensa. La muerte de un gigante trae un botín que tú tienes que celebrar. Otoniel preguntó, ¿qué es lo que están dando? Y era una sierva. Alaba. Era una sierva para que maten los gigantes. Alaba. Inmediatamente preguntó David también, ¿qué es lo que están dando? ¿Qué es lo que están dando? Y le dijeron, están dando que te van a librar de impuestos en Estados Unidos. Alaba. Te van a librar, ¿sí?, de pagar los taxes, que son los impuestos. Y te van a dar también una recompensa en riquezas. Y también te van a dar la hija del rey. Y se apuntaron los matas gigantes. En esa ocasión solamente había uno, porque todos los demás tenían miedo. Todos los estaban asustados. Todos tenían miedo porque no querían enfrentarse a los principados de Boston. En silencio. ¿Dónde están los principados que están aquí? Hay que un terreno que hay que pelear aquí. ¿Qué están dando? Bueno, a los valientes Dios le va a dar su recompensa. A los valientes, a los que derroten a los principados que operan en esta ciudad, vamos a introducir el evangelio. Vamos a introducir por las almas, aleluya, la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que están dando? Ahí está. El que mate los gigantes. Un gigante representa un principado. Pero yo creo que hay gente que si ven un principado salen corriendo y dejan todo ahí. Los principados, potestades, representan estos gigantes. Gobernadores de las tinieblas están dispuestos a pelear. Escenarios de batallas. Dios puso un escenario para mí. Y este escenario, Dios me dijo, estoy buscando a alguien que le dé a beber este avivamiento a estas tierras. Y Dios no me dijo, no te estoy buscando a ti, no, estoy buscando a alguien. Ese alguien dijo, tú estás buscando a alguien, espérame, dame 3 días para salir de unos compromisos y voy a ir donde tú estés esperando ese alguien. Y fui. Y allá comencé a dar la palabra. Milagros extraordinarios.
personas equipadas en Dios, locos libres, muertos resucitados, gente accionando en un mover sobrenatural de Dios. Por esa victoria allá, Dios me dio a mí una recompensa. Por lo que yo hice en aquel lugar, había una recompensa. Yo estaba soltero. Y de ese lugar nació una flor hermosa llamada Danelsi Josiel Rodríguez Mejía. Bueno, ya conocen el segundo nombre de la pastora. ¿Ah? Y comencé yo a pelear. Pero esto fue algo terrible. Algo que yo estaba enfocado en mi Dios. Y Dios enfocado en lo que me iba a dar a mí. Alaba. No era que yo tenía los ojos en alguna recompensa, como lo hizo Toniel o lo hizo David, sino que era basada la victoria de lo que Dios iba a hacer allá. Cuando tú haces las cosas desinteresadamente, Dios te bendice con lo que menos tú esperas. Obra en Dios, trabaja en Dios y Dios va a ser contigo. Había un acontecimiento muy fuerte, un escenario muy importante, y fue los días de los Marianitas. Usted conoce la historia de este hombre llamado Gedeón. Y Gedeón, un hombre que le cambiaron la identidad, estaba asustado, nervioso. Le dijeron hombre valiente y esforzado. Le dijo el ángel de Jehová. Él se quedó con esto y dice: yo esforzado, yo valiente. Sí, lo eres. Si Dios lo dice, es porque lo eres. Y si no lo eras, ya lo eres. Cuando Dios te dice a ti una palabra, aunque tú no califiques a lo que Dios te está diciendo, Dios no te está preguntando, Dios te está haciendo lo que Dios te está diciendo que tú vas a hacer. Porque Dios lo está creando en ti. A veces tú no te ves con lo que Dios te dice. Yo predicando, yo pastoreando, yo. Usted no se ve, pero Dios ya lo formó en ti cuando lo dijo. Ya Dios está caminando en algo contigo, y eso era lo que pasaba con Gedeón. Él no afirmó lo que Dios le dijo que él era. Al contrario, comienza a decir: ¿dónde está Dios? Y los días y lo que se cuenta la leyenda de que Dios libertó, que Dios tronó en los días de Jericó, en el día del Jordán, en el día del Mar Rojo. Mandó 10 plagas, señales, meteoritos, alaba. Porque dice que habían piedras candescentes que descendían del cielo. A lo que hoy en día los científicos buscan como meteoritos. ¿Alguien me sigue? Dice que piedras incandescentes salían e entraban en la destrucción de Egipto. Entonces, en estos escenarios de batalla, el hombre está confuso, pero Dios es un Dios de orden y te saca de la confusión inmediatamente. Y lo primero que Dios le da una asignación. Le dice: yo quiero que tú derribes el árbol de la hechicería, de las maldiciones, de las guarniciones que tienes ahí, de idolatría que tiene tu familia ahí, y la gente que van a adorar a través de la liberación. Yo necesito que tú destruyas eso. Acaba con eso, rómpelo. Y dice que él, temiendo al pueblo de día, lo hizo de noche, cuando todo el mundo estaba en el quinto sueño. Todo el mundo durmiendo, y Gedeón con una hacha o con una herramienta de cortador de árbol. Él era experto en eso, porque según su nombre significa derribador o cortador. Gedeón, eso es lo que significa. Inmediatamente comenzó y tumbó el árbol. Al otro día todo el mundo, el pueblo entero reunido. ¿Quién fue que hizo eso? Y todo el mundo acusó entonces a Gedeón. Y le pusieron el nombre
el que disputa con Baal. Porque el papá le dijo, pero si Baal es Baal, que entonces que defienda su causa. Él mismo que lo defienda. Porque si él es Dios, entonces ¿por qué usted hace defendiendo cosas que a Dios le pertenece defender? Si él es un Dios, como él dice, entonces que defienda su causa. Y lo dejaron así. Pero mucha gente lo que querían era, ya usted sabe. Pero como su papá era un hombre de influencias en el país o en la ciudad, lo dejaron libre. Y ahí entonces comenzó el otro plan de ataque. Ahora derribó lo que estaba ofendiendo a Dios en esa tierra. Y ahora entonces va a derribar lo que estaba defendiendo, lo que estaba ofendiendo al pueblo, que eran los madianitas. Una táctica de guerra común. Había un número elevado acerca de los guerreros que se alistaron para ir a la batalla. Y Dios le dijo, no, solamente son 300. Y esos 300 tienen la calificación, están comisionados por mí para ir a la guerra contigo. El mismo Dios que salva con poco es el mismo Dios que salva con muchos. El Dios que salva con muchos es el mismo Dios que salva con pocos. A veces tú vas a ir solo a la guerra y Dios te va a dar la victoria a ti. A veces vas a ir con un número acompañado y Dios te va a dar la victoria a ti. Y en esto vemos que Gedeón simplemente recibe la instrucción, lo lleva a un río a beber, y en ese río, cuando están bebiendo, algunos están de manera como los depredadores. Están bebiendo como los depredadores. Los depredadores, las fieras del campo, que son depredadores, que buscan sus presas, beben de esta manera, mirando, vigilando, mientras habían algunos que pensaban que estaban en un resort. Todos pasivos, todos distraídos. Tú cuando estás en la guerra no puedes distraerte. Tienes que estar activo. Usted está haciendo guerra espiritual. Ore con los ojos abiertos. Usted no sabe qué puede aparecerse. Usted está haciendo, ore. Usted no sabe quién se puede manifestar. Yo he visto gente muchas veces en la intercesión, gente que están supuestamente sanos. En un momento abrieron una puerta, vieron una película que no tenían que ver de misterio. Alaba. Un espíritu se le metió por los ojos. Y cuando en el culto de intercesión se manifiesta, y oye esto, pero este hermano, y comenzó a darle galletas a todos los hermanos que estaban ahí. En un momento determinado. Y después tuvimos que declararle liberación a ese hermano, porque abrió una puerta en un momento que estaba en soledad en su casa, vio lo que no tenía que ver. Eso es lo que ella testifica, amén. Yo no estoy hablando de algo inventado, yo estaba ahí. Y como yo siempre he orado con los ojos abiertos cuando hay un grupo, porque para Dios mostrarme algo yo no tengo que tener los ojos cerrados. Yo veo con los ojos abiertos el mundo espiritual. Y cuando yo vi ese diablo que se metió en esa hermana y comenzó a remenir a todo el mundo ahí y a darle golpe, yo, ¡ey! Te sujeta en el nombre de Jesús. Te sujeta ahora. Y me miraba como un petró maligno, y tenía los ojos, las cosas blancas se le pusieron rojas. Y yo, diablo, te conozco, sal de ella en el nombre de Jesús. Pero antes de tú irte, yo creo que tú le digas a la gente cómo tú te entraste ahí. Y específicamente lo que la historia que le conté, entró a través de algo que vio, y que su descendencia tenía pactos generacionales, y se descuidó y entró. Por eso es, si usted entiende que viene de una parte de liberación, usted no puede descuidarse. No puede entender que todo es ok. Tienes que mantenerte peleando, porque usted no sabe cómo el enemigo lo está acechando. Hay un mundo espiritual que está ausente de sus ojos físicos. Nosotros tenemos que conocer por dónde viene el enemigo. No podemos estar distraídos en la vida pensando que todo Dios lo va a hacer. Hay una parte en cuanto a una dimensión que nos toca a nosotros, pero hay otra parte que le toca a Dios. La que te toca a ti es estar, ¿sabe?, al abrigo del Altísimo. Dice, al que habita
O sea, a ti te toca habitar al abrigo. ¿Alguien me sigue? Entonces, dice la otra parte: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, necesitamos habitar y necesitamos entonces de que la presencia de Dios more en nosotros. Ah, no, Dios me cuida. Dios te cuida. Tú estás en el lugar que Dios te cuide. ¿Alguien me sigue? Para Dios cuidarme a mí, yo tengo que estar en el lugar donde Dios ha diseñado para Él cuidarme. Si yo ando levente por ahí sin ningún tipo de cobertura y sin permiso de lo que Dios realmente tiene para mi vida, pasa lo que pase, entonces Dios te va a decir: ¿y qué tú hacías ahí? Muchas veces hay gente que mueren porque estuvieron en lugares incorrectos. Juan el Bautista perdió la cabeza porque estaba en un lugar incorrecto, fuera de su asignación. La asignación de Elías era que preparara el camino del Señor y enderezara su senda. Nunca fue que vaya a debatir con gente insensata, gente imprudente. Jesús dijo: por eso yo vine a los enfermos, yo no vine a los que se creen sanos. Si hay gente que entienden que su pecado no necesitan que nadie le hable, entonces quédese en su pecado. Pero si usted entiende que tiene que ser redimido y rescatado, entonces hay que rescatarlo. El que necesita crecer va a darle el punto de crecer. Por el que se quiera quedar enano, se va a quedar enano. El que quiera entrar en dimensiones espirituales debe de acercarse. Los demás que no quieran, entonces se van a alejar. Porque el asunto es que esto es para el que quiere. Esto no es para el que no quiere. ¿Alguien me sigue? El único que estaba dispuesto a pelear y enfrentar a los madianitas era en esos días, ¿sabe quién era? Gedeón. Porque el único que buscaba el trigo, a pesar de que estaba nuevo, pero para almacenarlo, era Gedeón. Mientras todos estaban en cobardía y no protegían lo que era de ellos. Nosotros tenemos que proteger aún lo que Dios nos da. La oración, el ayuno, la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos que protegerla. Lo que hemos crecido, la visión que hemos tenido, lo que Dios nos reveló. Nadie podrá sacarte a ti la experiencia que Dios te dio a ti, lo que tuviste. Cuando hay gente que se acercan a ti diciendo lo contrario de la revelación y la visión que tuviste de parte de Dios, tú sabes lo que tuviste, tú sabes lo que sentiste de Dios. Nadie podrá quitar de ti esa experiencia aunque la niegue. Usted sabe el fuego y la candela. Usted sabe el precio que está pagando. Usted sabe muy bien lo que está ofreciendo delante de Dios. Para que vengan un grupo de charlatanes a decirle a usted: ¿alguien me sigue? ¿Cómo es que tienen que hacer las cosas? No hay una vivencia en ellos. ¿Cómo es que tú te dejas evangelizar y predicar de gente que está caminando mal? Aunque sea de Dios, hay que examinarlo de Dios. Dios dio instrucción a los hijos de Aarón diciendo: el fuego que me van a presentar van a tener que hacerlo aquí mismo, en el lugar que yo marqué, en mi santuario. Y dice que vinieron con fuego extraño de allá afuera, yo no sé de dónde. Ese fuego extraño fue que lo hicieron fuera del campamento, que Dios puso límites para que se encendiera el fuego del altar. ¿Alguien me sigue? Y el fuego que tenían que coger era el fuego del altar de Dios. No era otro fuego por ahí de un fogón de una vecina. Eso es lo que se llama fuego extraño. El fuego, ya aquí hay un fuego. Usted debe de, lo que presente a Dios tiene que ser de acuerdo al fuego que usted está recibiendo. No un fuego extraño que inventó alguien por ahí. Alguien que no ha sido ni comisionado por Dios, pero quizá la institución o el gobierno o el Estado le dio algo. Y están caminando de acuerdo a lo que ellos sometieron en el Estado. Pero no fue porque fueron comisionados por Dios para hacer esa asignación. Necesitamos saber que lo que estamos haciendo son escenarios de batallas correctas que estamos peleando. No podemos seguir peleando por pelear. Tiene que haber un resultado y tiene que haber una visión en lo que estamos haciendo. Escenarios de batallas. Yo quiero que a partir de hoy usted elija
sepa que la batalla que Dios ha puesto en usted, esa es la que usted está peleando. No podemos seguir peleando guerras extras o extras guerras. No podemos seguir peleando extras guerras, porque te está desgastando en esas guerras raras y extrañas. Pelea la que Dios asignó para ti. Todo lo que te está desgastando y luego con ese desgaste cuestiona a Dios. Dios te está diciendo a ti en este día: esa batalla no la elegí yo, la eligieron por ti o tú la elegiste. Tú decides dónde verdaderamente tienes que pelear, porque estás clamando a Dios con cosas que Dios no te puso a hacer, ni te metió en eso. Ahora las que tú tienes que pelear son las que Dios ha puesto delante de ti. Levántate en fe y pelea. Levántate en fe y pelea. Levántate en fe y pelea la batalla que Dios trazó. ¿Cuáles son esas? Las que tú sabes que tienes que pelear. No es evada más, es peleas. Enfréntala. Enfréntala hoy. Sea que te transmita miedo, te transmita desconfianzas, pero Dios te acerca a esas batallas. Vamos, entra. No tiene espíritu de cobardía, sino de poder. Porque alguien diga algo de ti, no abandone el escenario de batalla. Cuando nosotros somos llamados a pelear batallas del Señor, estamos haciendo un llamado también a lo espiritual. Dios te está diciendo que tú estás ready. Todo lo que tú tienes de Dios en ti es para pelear. Tienes que saber el orden de cuándo tiene que hacer un grito de guerra y cuándo tiene que ser un grito de gemido, de tristezas. Dios no te está llamando a llorar. Dios te está llamando a rugir como león. Dios te está llamando a rugir como leona. Da un grito de guerra. Da un grito de guerra. Da un grito de guerra. Creo que tengo que enseñarle a dar un grito de guerra. Hay que darle un training para eso. Yo no sé qué es lo que fue que sonó por ahí atrás, pero los gritos de guerra son necesarios para hablarle a tu interior que tú estás ready en el exterior. Cuando los gritos de guerra, usted se afirma, y aquel que te está comandando, que es Jehová, Dios de los ejércitos, usted tiene que clamar y decir: ¡Ajú! Hay un sonido de guerra, mayormente en Israel, en el cual es muy... Y todos los hombres de guerra comenzaron a vocear: ¡Hachán! Mencionaron el nombre de Dios en la guerra. Y dice que cuando mencionaron el nombre de Dios en la guerra, los enemigos se mataron uno con otro.
Yo no sé si tú estás entendiendo en esta hora. Hashem Adonai. Cuando tú mencionas el nombre de Dios en la guerra, en la batalla, algo tiene que pasar. Si menciona Jehová, Jehová tiene que aparecer. No sé si me está dando a entender. Jaú, que significa Jehová está. Tenemos que entender los códigos de guerra. No estamos peleando con cualquier ejército. Son espíritus infernales. Tenemos que tener los ojos abiertos, la visión correcta. Tenemos que tener el rugido correcto. Porque mientras más grande es tu rugido, más te temerán. La Biblia habla de que hay un grande. Y dice, y los cielos fueron abiertos y escuché una voz que decía, este es mi hijo amado. Y esa voz, no tan solo los terrestres la escucharon. No tan solo los humanos la escucharon. Toda la creación angelical y aún, ¿sabe? El misterio jerárquico de los ángeles. Hablando de los rangos, todos tuvo que escuchar lo que Dios habló. Desde allá, desde su altura, vino esa voz diciendo, este es mi hijo amado. ¿Por qué lo dice? Porque Dios eligió una batalla para él. Una de las batallas más grandes que pueden subsistir en la tierra. Y esta batalla no era cualquier persona que tenía que pelearla. Porque se había de introducir en cuerpo, alma y espíritu. Era una batalla de 3 niveles. Esta batalla mental, fisiológica, espiritual, no es cualquiera que las pelea. Dice que de su interior, su sudor eran como gotas de sangre. Los vasos capilares de su cara comenzaron a romperse de la presión del pecado que ya él sentía y que estaba cargando desde esa noche. Dice que aún su sudor era sangre. Estoy diciendo que eran batallas difíciles. Y a veces estamos nosotros llorando a cualquier batallita rara que de un hermano, a una gente que se levantó por ahí que usted ni conoce. Poniendo la atención a comentarios y buscando saber quién fue que dijo esa falacia. Gente que no te sume, ni tampoco que te multiplique. No le ponga atención a eso. Júntate con gente que te multipliquen, que te sumen, que te lleven a las próximas dimensiones, que te catapulte, que te mueva en el mover del Espíritu en su gracia, que comience a ver cosas diferentes, niveles diferentes, que comience a mover la atmósfera y no tan solo que la mueva, sino que la vea. Que vea una columna o una escalera de ángeles que suben y que bajan. Y que vea la columna del templo de Dios como se estremece de la gloria viviente. Que cuando la gente adora y dicen santo, 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 los cielos se estremecen para recibir la adoración que sale de tu boca. Esa batalla tenía un lugar y se llamaba el Calvario. La batalla que tú tienes tiene un nombre. Y si no lo tienes, pónselo. Se llamaba el lugar de la calavera. Ese lugar donde muchos hombres, tantos piadosos como perversos, estaban muchas veces crucificados en ese lugar. Y cuando él está ahí, alguien lo defiende.
Y le dice: nosotros hemos cometido y somos dignos de lo que hemos merecido. Pero tú estás hablando cosas que no sabes. Este hombre no ha hecho nada de lo que lo acusan. Mas sin embargo nosotros, sí, de los que nos acusaron, somos dignos de los que nos den el veredicto de lo que nosotros estamos pagando aquí. Pero ese no, es el santo de Dios. Ese hombre que está ahí, con su cara tierna, no ha cometido de nada de los que lo están acusando. Y ha elegido pelear esa batalla. Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Jesús, mirándolo, le dice: desde hoy estará conmigo. Mire, ni la muerte de Jonatán ni de Saúl se compara a esas palabras expresadas en la cruz. Jonatán y Saúl juraron de que iban a estar juntos hasta la muerte, y se enfrentaron hasta la muerte y pelearon hasta la muerte juntos. Pero en la cruz habían dos y solamente dos estaban de acuerdo. Y Jesús le dijo: desde hoy tú estarás conmigo. Desde hoy. El primero que entró desde el momento a partir de la resurrección se llama ese que estaba crucificado con Jesús. Un privilegio. El primero, y fue el último que reconoció a Jesús. Algo que me está diciendo esto es: tú tienes que llevar a la gente que hasta que en su último momento de vida reconozca a Cristo. Nosotros estamos llamados para que la gente reconozca a Cristo hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Hoy hacemos este llamado. Todo aquel que quiera reconocer a Cristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador, pase ahora. Porque entiendo de que el llamado hay que hacerse. Si todavía usted no es cristiano, no ha recibido a Cristo como Salvador, usted entiende que así como el que reconoció en la cruz que Jesús era el santo, yo lo que te quiero es que mire a tu interior y al Espíritu Santo que está ahí, que está hablando contigo, y lo esté mirando. Solo escuche esa voz tierna, esa mirada dulce, y llévate de lo que Dios te está diciendo hoy. Hoy hay un consejo de Dios, y el consejo de Dios es de que las batallas que tú estás peleando, asegúrate que sea Dios que te la haya dado. O si no, renuncia a todas ellas y pelea. O dile: Señor, dame batallas nuevas. Te entrego estas. Dame las que son tuyas, las que yo sé que tú me vas a dar victoria en esta. Tengo 8 años, 9 años, 20 años peleando lo mismo y no veo resultado. Necesito entregarte esto, porque si lo pongo en tus manos, tú pelearás las mías y yo pelearé las tuyas, Señor. Entra en un acuerdo con Dios hoy. Deja que Dios pelee tus batallas, porque cuando Dios elige la de Él para que la pelee, es porque las tuyas ya están seguras. Póngase sobre